eh, todo eso que en algún momento dado tal vez no sea tan fácil de compartir, porque pues muchas veces, por ejemplo, el espacio donde nos instruimos un poquito más es en la homilía, por ejemplo, o en la o a lo mejor en algún tema del grupo, de la pequeña comunidad, etcétera. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de meternos en este tipo de temas. Este espacio, pues precisamente pensando en eso, en la evangelización, en la catequesis, también en profundizar en algún punto teológico que por ahí nos ha costado un poquito de trabajo entender. Y bueno, es por eso que hoy les queremos hablar acerca del purgatorio. Hace poquito tenía la oportunidad de platicar con unos compadres míos, amistades de aquí de la parroquia, precisamente acerca de este tema del purgatorio, y bueno, pues salen a relucir varias cosas que muchas veces no tenemos la oportunidad también de meditar y de compartir. Antes de comenzar me gustaría ponernos en la presencia de Dios. Entonces les invito a orar un momento, pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos permita compartir, para que nos permita también aprender a ustedes y a mí acerca de este tema. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues ya después de 80 y tantos días de cuarentena, hoy me puse una camisa clerical. No había usado esta camisa. Yo creo que me extrañaban mucho porque me apretó un poquito, así como que te extraño. Es decir, me dio un abrazo bien apretado, la siento un poquito apretada. Pero yo creo que sí me extrañaba. Y bueno, después de este pequeño chiste y para romper el hielo, este chascarrillo, pues me gustaría primero compartirles esto. Para que una materia o para que un tema o una investigación, vamos a decirla así, sea de carácter teológico, tenemos que tener en cuenta tres aspectos que van a servir como base, como si fuera un tripié. Tenemos que sustentar este tema, esta investigación, primero en la Sagrada Escritura, después en la Sagrada Tradición y después en el Evangelio, en el magisterio de la Iglesia. E incluso le podemos dar también una aplicación pastoral o, como en este caso, una aplicación espiritual y personal. Pero más o menos por ahí va el asunto de una investigación de carácter teológico. Todo lo que nosotros decimos, eso en el estudio, por ejemplo, en el seminario de la teología, se tiene que sustentar así. Cualquier tema que querramos desarrollar para que tenga carácter teológico, tiene que fundamentarse así, porque la teología tiene como alma, dicen los santos padres, a la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Tradición es esa forma en la que a lo largo de la historia esta comprensión y esta teología se va desarrollando y se va comprendiendo por cada uno de nosotros. Por eso es importantísima. Si nosotros desarrolláramos una teología protestante, que en este sentido no es teología, precisamente por eso, porque no admite el uso de la Sagrada Tradición, solo escritura, no tradición, y mucho menos el uso del magisterio. Ok, la escritura está claro, nos referimos a la palabra de Dios, que aquí está. La tradición nos referimos a esa reflexión cristiana y aplicación cristiana que se le ha hecho a lo largo de la historia. Hasta ahí vamos entendiendo bien. Y el magisterio se refiere
pues a la doctrina de la iglesia, a la estructura eclesiástica, cómo lo ha ido custodiando, cómo lo ha ido aplicando a lo largo también de la historia. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque el tema del purgatorio es un tema de teología bastante profunda, y entonces nos vamos a dar cuenta, es un primer punto que quiero que nos demos cuenta, que está sustentado en estos tres pies que te acabo de mencionar: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Muy bien. Entonces empecemos primero por la Sagrada Escritura. El tema del purgatorio es un tema que está sustentado en la Sagrada Escritura. Te voy a proponer unas citas bíblicas para meditar. No las vamos a leer por el tema del tiempo, para desarrollarlo y no hacer este tema tan extenso. No, es algo que también nos hemos propuesto. Normalmente, si te diste cuenta, los primeros tres temas, los dos que nos compartió el padre Rafael Colín, el que les compartí yo hace 15 días, tardamos 1 hora aproximadamente. Ya el tema pasado, el padre Silio, tardó un poquito menos, precisamente por eso. No queremos que sea tan extenso este momento. Entonces vamos a tratar de hacerlo más concreto, más específico. Entonces, te comparto las citas bíblicas y vamos a ver de qué van tratando cada una. La primera cita bíblica donde se argumenta la existencia del purgatorio es Mateo 12:32. Ves anotándolas y en su momento, después si quieres, búscalas para profundizar más acerca de este punto. Luego, Lucas 12:59. Luego, Primera de Corintios 3:15 y Primera de Pedro 1:7. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las citas bíblicas con las que queremos sustentar precisamente la existencia del purgatorio en la Sagrada Escritura. La primera cita que mencionamos nos va a hacer hincapié en la existencia de una vida futura. Está la vida presente y la vida futura, es lo que nos habla Mateo. Entonces, el tema del purgatorio dentro de la ciencia teológica está ubicado en una materia que se llama la escatología. Supongo, o quiero suponer que ya lo has escuchado en algún otro momento. ¿Qué es la escatología? Precisamente el estudio de, como le decían los antiguos, de los novísimos. En español y ya actualizado, se trata del estudio de las últimas realidades. Las realidades que hay después de la muerte. ¿Cuáles son estas? El juicio, el purgatorio, el cielo y el infierno. Y obviamente antes de eso la resurrección, ¿ok? Son los temas que va tratando la escatología: muerte, resurrección, juicio, purgatorio, cielo e infierno. Recientemente, esta cuestión del purgatorio como que resulta ser una de las que más por ahí nos causa controversia. Pero lo primero que le quiero decir con esta cita de Mateo es la existencia de una vida futura. Así como existe una vida presente, hay una vida futura que según nuestras acciones, según nuestra adhesión a Dios y según el cumplimiento del proyecto y el designio que hay en nuestra vida, en nuestro sentido y nuestro propósito, mereceremos ya sea vivir en algún estado que es el cielo, infierno y bueno, ahorita te explico qué es el purgatorio. Muy bien. Este punto espero que quede así claro y argumentado con esta cita bíblica. Ok. Luego, en la cita bíblica de Lucas 12:59, encontramos cuál es el sentido del purgatorio. Muchas veces nosotros, y te lo digo porque yo también le daba ese sentido, le damos como un sentido negativo al purgatorio. Creemos que es como un lugar de castigo. Piensa, a lo mejor así pensábamos. Yo pensaba cuando decían, no, por las almas del purgatorio es como que un lugar de sufrimiento, de castigo, de terror, de miedo. Y no va tanto el asunto por ahí. ¿Por qué?
porque el purgatorio, precisamente por eso se llama así, se trata de purgar, se trata de, en otra palabra, purificar el alma que se ha ganado ya el cielo. En el cielo no puede entrar nada sucio. Sin embargo, nosotros, por nuestras obras, nuestras acciones, a veces llegamos al cielo, pero no podemos entrar así. Haz de cuenta, bueno, ahorita voy a poner el ejemplo, ahorita a lo mejor no sea tan adecuado, pero ahorita, por ejemplo, si tú vas, ayer me tocó ir a una tienda, una papelería, fui a sacar unas copias y entrando a la papelería, primero tuve que esperar un poquito a que saliera una persona y entrar yo. Luego, entrando, la señorita que atendía me empezó a rociar con un desinfectante, con un sanitizante. Luego me pidió que pusiera mis pies sobre una charola que había por ahí, igual con sanitizante, y ya después que me secara los pies. Y ya de ahí pasar a hacer la compra, guardando la sana distancia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Primero me tuve que purificar. Ya estaba dentro de la tienda. La compra indudablemente la iba a hacer. Pero era necesario entrar primero limpio, entrar así desinfectado, ¿no? Digo, a propósito de ahorita el tema que está muy en boga, que es esta situación de sanitizarnos, de purificarnos tal cual. Entonces, así es el purgatorio. Obviamente no es tan sencillo, tan así, tan bonito como esta situación, bueno, en ese sentido. Entonces, el purgatorio es la antesala del cielo, porque antes de eso está el juicio. En el juicio sí, ahí se ve quién va al cielo. Lamentablemente, bueno, el esquema, el padre me pidió que compartiera primero el purgatorio, aunque pienso que debió haber sido primero la cuestión del juicio, e incluso antes yo creo la cuestión de la muerte y la resurrección, pero bueno, ya estamos entrados en ese tema. Entonces, creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, Lucas nos habla de eso, de purgar los pecados, de purgar las manchas que tenemos, de desinfectarnos antes de entrar al cielo. Ya estamos ahí en el cielo, ya estoy en la tienda, dispuesto a comprar, a gozar de la compra porque nos gusta. Bueno, yo iba a sacar unas copias, no iba a comprar nada, pero ya estamos ahí. Es necesario limpiarse, es necesario purificarse de las faltas, de las manchitas que quedaron por ahí, de esos pecados veniales que a lo mejor se nos olvidó confesar, de esas faltas, de esas culpas que a lo mejor quedaron por ahí, de esos pequeños rencores o sentimientos o tristezas negativas que fuimos albergando, que a lo mejor no eran dañinas, no eran causa tanto de pecado mortal, pero sí ahí quedaron, entonces ahí se limpian, se purgan, ¿no? en el purgatorio. Ok, después del juicio, entonces el purgatorio nos sirve para limpiarnos. Ya estamos en el cielo, la antesala del cielo. Tercera cita bíblica, que esta está pegadita con lo que dice Pedro también. Primera carta a los Corintios y primera carta de Pedro nos hablan también de ese fuego purificador. San Pablo dice, es un fuego, pero que no quema al portador, quema la carga que trae. La carga del pecado, pero no al portador lo libera, lo limpia, lo purifica. Y San Pedro de igual manera habla de ese fuego purificador. San Pedro utiliza la imagen muy conocida por nosotros de el crisol, el fuego en el crisol. Entonces ahí vemos entonces el sustento de lo que es el purgatorio. Espero que con esto quede un poquito ya más claro este asunto y ahí están las citas en las que lo podemos argumentar. Ahora bien, vamos a ver ahora la parte de la tradición. En la tradición encontramos a estos personajes que como iglesia les conocemos como los santos padres. ¿Qué características tiene que tener un padre de la iglesia o un santo padre? Primero, vida de santidad. Segundo, antigüedad. Y tercero, que sus escritos hayan servido para nutrir la teología de la iglesia.
Esas son las... Porque, por ejemplo, podemos encontrar algún santo muy antiguo que tenía vida de santidad, obviamente, que tenía la antigüedad, pero no tiene escritos que hayan servido para la construcción de la sagrada tradición. O podemos encontrar pensadores muy elocuentes, muy profundos, que sí tienen escritos bastante profundos y enriquecedores, pero que no vivieron en santidad o cometieron por ahí un error. Te doy dos ejemplos. Está, por ejemplo, Orígenes, el padre Cecilio lo mencionó hace poquito en una homilía, me parece, Orígenes, que se cree que se mutiló porque siguió muy al pie de la letra este texto que escuchábamos el día de ayer, ¿no? De que si tu mano es causa de pecado, córtatela, si tu ojo te causa pecado, sácatelo. Según la tradición, que estudios actuales, dicho sea de paso como paréntesis, se piensa que no fue así porque Orígenes tiene un método de estudio bíblico que se llama método alegórico, que precisamente habla de las alegorías en la Biblia. Entonces, alguien que plantea, como alguien que es precursor de esto, de la alegoría en la Biblia, ¿cómo va a ser que fue tan fundamentalista? Entonces no cuadra mucho eso, pero bueno, ya está escrito en la historia así, no vamos a meternos más en ese embrollo, pero Orígenes no, por eso no es santo. Otro ejemplo es Tertuliano, es otro autor antiguo, muy interesante, con temas muy profundos, sobre todo en el tema sacramental y del bautismo. Sin embargo, Tertuliano cae en un fundamentalismo, en una cuestión así pesada, y en una herejía incluso que se llama montanismo, que es sobre el Espíritu Santo, etcétera. Ya después platicamos de eso, sería muy interesante después tratarlo. A mí me encantan esos temas, por eso luego me pico así, hablando así. Pero entonces este cuate, Tertuliano, tampoco tiene una vida de santidad, aunque sus escritos son de mucha riqueza y aunque son antiguos, ¿ok? Por eso son pensadores. Pero un santo padre es alguien que vive santidad, que tiene antigüedad y que sus escritos ayudan. Hay dos santos padres que quiero mencionar aquí respecto a la doctrina del purgatorio. El primero es San Gregorio Magno. Este santo fue papa de los primeros siglos de la Iglesia y precisamente nos habla de lo que dice San Pedro y la primera carta a los Corintios. Hace un comentario de qué es el purgatorio y hace esta expresión del fuego que purifica. El alma tiene que entrar limpia al cielo, tiene que entrar sin ninguna mancha. Cuando tú te plantees el tema de algún difunto, por ejemplo, y muchas veces así nos pasa, quienes hemos perdido un ser querido, y a lo mejor en una etapa en la que no estamos tan maduras decimos, ¿será que mi familiar esté en el cielo? ¿Será que esté gozando de la presencia de Dios? ¿O dónde estará? Y entonces nos empezamos a plantear esto, pero cuando vemos eso, fíjate, te voy a explicar un ejemplo que creo que a algunos les ha pasado. A veces decimos, híjole, es que murió mi mamá, por ejemplo, y yo tenía tantas cosas que pedirle perdón, que decirle, etcétera, etcétera. Y decimos, ¿será que mi mamá ya me perdonó? ¿Será que mi hermano, mi amigo ya me perdonó de esto que hice y que nunca tuve la oportunidad de pedirle perdón? Claro, porque en el cielo no puede entrar nada sucio. Eso quedó purgado, eso quedó purificado. Ten por seguro que si tu madre, si tu amigo, tu hermano, tu padre, etcétera, está en el cielo, ten por seguro que te ha perdonado. Y ese es un punto que ahorita vamos a tratar también más adelantito. ¿Por qué? Porque esa pena fue purgada, esa pena fue purificada. Luego San Juan Crisóstomo, que nos habla de un punto bien interesante que también tocaremos más adelante cuando hablemos un poquito ya de la cuestión práctica o de la espiritualidad que tenemos que desarrollar en esta creencia del purgatorio. San Juan Crisóstomo nos habla de ofrecer nuestras plegarias por las almas del purgatorio. Y no solamente plegarias, sino también nuestras obras de caridad, también
obras de piedad, como puede ser el ayuno, nuestras limosnas, etcétera, etcétera. Entonces, habla de la importancia de pedir por las almas del purgatorio. ¿Qué pasa con un alma que va al purgatorio? Eso también es doctrina de este tema. En vida, vamos luchando por ganarnos el cielo. El creyente va luchando por ganarse el cielo. Uno de los aspectos que más hacen que nos alejemos de Dios hoy en día, pienso que es que nos olvidamos de la existencia del cielo, o se vuelve como que una creencia mágica o ficticia. No quiero generalizar, pero pienso que muchos, sobre todo en el ámbito juvenil, como que no nos planteamos, digo nos, porque a veces no me refiero a jóvenes, adolescentes. Los adolescentes tienen una forma muy bella de vivir su fe, pero ya de una edad, por ejemplo, de mi edad, yo tengo 30 años, a lo mejor unos de 20, 20 y tantos, como que estos temas, la misma ambiente académico, el mismo ambiente ahí de trabajo, etcétera, como que nos va sacando y nos va haciendo perder de vista esta idea. O igual nuestro mismo pragmatismo, es decir, pues no me conviene creer en el cielo porque me gusta hacer tal o cual cosa. Entonces vamos olvidando esta noción del cielo, esta noción de la vida futura. Y entonces esto trae que vivamos al vivir como si el cielo no existiera. Y vivir como si el cielo no existiera, o como si no existiera el infierno también, en el caso contrario, pues nos hace vivir de una forma laxa, de una forma así muy cómoda, muy así light. Entonces, el ser humano que sí se plantea la existencia del cielo, del infierno, ¿qué es lo que hace? Pues tratamos de echarle ganas, tratamos de portarnos bien, tratamos de ser mejor, porque me quiero ganar el cielo, y en el caso negativo, que no se los recomiendo que así sea, yo prefiero mejor quererme ganar el cielo. En el caso negativo, pues tengo miedo de irme al infierno, ¿no? Pero bueno, sea válido para echarle ganas y para ser mejores. Pero yo prefiero, y esto también es doctrina de la iglesia, dice un poema, por ahí dice, se utiliza en el Jueves Santo un himno: Señor, no me mueva a amarte el infierno que tengo merecido, sino el cielo que tú me has prometido. Entonces, este tema está bellísimo. Cuando vivimos entonces queriéndonos ganar el cielo o temiendo al infierno, nos portamos bien y hacemos méritos. En esta vida tenemos esa oportunidad, pero en la otra vida ya no. Una vez que una persona muere, ha perdido la oportunidad de ganarse el cielo, de hacer méritos. ¿Quién le echamos la mano entonces cuando ya no puedo hacer nada? ¿Quiénes me echan la mano? Pues nosotros aquí en la tierra. Por eso es una obra de caridad valiosísima orar por las almas del purgatorio. Lo dice San Juan Crisóstomo, la necesidad de orar por las almas del purgatorio. Una persona que está en el purgatorio ya no puede hacer nada para aliviar esas penas, pero nosotros sí podemos hacer algo por ellos. Ok, vamos a sustentar esto, ya lo sustentamos con la Sagrada Escritura, con los Santos Padres, la tradición, ahora con la doctrina de la Iglesia, con el magisterio, que para este caso utilicé el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que todos los cristianos tenemos que tener de cabecera, todos los católicos lo tenemos que tener y consultarlo de vez en cuando. Está la versión completa y está también el compendio, que es más pequeñito, también tiene mucha riqueza. Y actualmente está esta adaptación también para jóvenes, no la traigo aquí, pero se llama el Yucat. Bellísimo también los ejemplos que va poniendo, muy adaptado para los jóvenes. También hay uno de la confirmación, de la confesión también, de la reconciliación, y una Biblia por ahí. Bueno, yo no voy a hacer promoción del Yucat, pero bueno, es algo que tenemos que conocer y son elementos que nos pueden servir mucho para
acercarnos más a lo que creemos. A veces creemos en cosas que no argumentamos, y es necesario argumentar lo que creemos. Y si le buscamos, encontramos argumentos sólidos y bellos y buenos para dar razón de nuestra fe. Porque créeme, por eso amo mi religión, amo mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque me encanta que siempre podemos argumentarla. A mí me encanta eso y con argumentos bien profundos y bien sólidos, que hoy lamentablemente muchos desconocemos y por eso a veces nos comen el mandado. Pero es bueno que conozcamos. Primer paso, el catecismo. Y en el catecismo encontramos estos números, anótalos. Si tienes tu catecismo a la mano, búscalos. Es el numeral 1030, 1031 y 1032. Son los numerales que específicamente hablan acerca del purgatorio y desarrollan esto que ya platicamos. El numeral 30, por ejemplo, nos habla otra vez de la purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ya lo explicamos, sustentado en la Sagrada Escritura y en los Santos Padres. Luego, el 1031 también nos habla de lo que decíamos, esta creencia errónea que teníamos, que el purgatorio era como un lugar de castigo, y no es así. El 131 del Catecismo de la Iglesia nos habla de que no es un lugar de castigo, que es un lugar de purificación. Pues ahí tenemos ese punto sustentado en el Catecismo de la Iglesia. Y luego encontramos el 1032, que nos habla de la oración por los difuntos, ofreciendo sacrificios, ofrendas, etcétera, por ellos. Dicho sea de paso, aquí tenemos un día especial que incluso tiene también, como que se presta perfecto para empatarlo con nuestra tradición mexicana, que es el Día de los Fieles Difuntos, que es precisamente el día en el que recordamos a las almas del purgatorio, a nuestros difuntos. Por eso está primero, el día 1 de noviembre, la celebración de todos los santos, es decir, las personas que ya no están en el purgatorio. Y después, el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, es decir, las personas que todavía están en el purgatorio. Es un dato interesante también, que en la liturgia se tienen como dos celebraciones muy especiales. Y bueno, aquí también nuestra tradición, fíjate cómo también se conecta y se enriquece esta parte. No es un culto a la muerte, y esto, si quieres, puedes consultarlo antropológicamente, no es un culto a la muerte, sino es una creencia de una vida ulterior. Fíjate lo bello de esta tradición, la creencia de una vida después de la muerte. Obviamente, el misterio cristiano enriquece e ilumina esto que nosotros también ya desde antes celebrábamos. Pero bueno, eso sería también motivo de otro tema. Ok, espero que hasta aquí esté todo bien, vayamos claro. Si no, ya después me dicen, porque también reconozco que soy medio enredado para hablar, pero espero que hasta aquí vayamos teniendo en cuenta esto. Ok. En nuestra vida espiritual, y ya sería como que un poquito la aplicación que me gustaría irle dando a esto. Nuestra vida espiritual, iluminada por esta creencia en el purgatorio, tiene que darnos muchos frutos. Para eso quisiera recurrir también a la revelación privada que el Señor le ha dado a algunos santos también en la historia. Fíjate cómo hacemos las distinciones aquí. Aquí ya no estamos hablando de los padres de la iglesia, ni tampoco estamos hablando de alguna manera de tradición, estamos hablando de revelaciones privadas. Muchas veces estas revelaciones privadas no están avaladas por la iglesia, no están sustentadas lo suficientemente. Pero muchas de estas revelaciones privadas sí. Te voy a presentar dos casos. Está el caso de Santa Faustina Kowalska. Quienes la conocen, no sé si lo pronuncié bien porque es polaco el nombre, pero esta santa es la que nos propone la devoción a la Divina Misericordia y tiene visiones también donde se les revela
las almas del purgatorio. Y lo que ella ve hace que nos exhorte a lo que ya decíamos, nos exhorte a pedir por las almas del purgatorio, por su salvación, y de manera muy especial la intercesión de nuestra Santísima Madre, pedírselo a María. Ese será un punto con el que concluiremos, pero lo menciono de una vez. Y luego, Catalina de Siena ponía más ejemplos. El Catecismo de la Iglesia pone otros ejemplos. Yo te quiero mencionar estos dos. Catalina de Siena también invita a algo bien interesante. Si ya mencionamos que las almas del purgatorio, nosotros pedimos por ellas, pero también las ánimas del purgatorio interceden por nosotros. Y eso es lo que Catalina de Siena nos comparte. Las almas del purgatorio también ruegan a Dios por nosotros. El hecho de que nosotros pidamos por los difuntos también nos sitúa en una relación con ellos, y esta relación tiene un carácter intercesor. Las almas del purgatorio también interceden por nosotros. Recordemos que aunque están en el purgatorio, también están cerca de Dios y piden gracias de Dios para nosotros. Por eso, al pedir por las almas del purgatorio, también ganamos indulgencias. El día 2 de noviembre, cuando celebramos correctamente, cuando nos confesamos y pedimos por las almas del purgatorio, ganamos indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es precisamente liberarnos de alguna pena que merezcamos pagar en el purgatorio. Y ganamos indulgencias para ellos también, y hace que se les facilite más la purificación. Ok. Y bueno, ya mencionábamos esta devoción a nuestra Santísima Madre, que conforta y consuela a las almas del purgatorio. Y aquí esta revelación se le da a Santa Brígida. Dice que María se le revela y dice que no hay pena que ella no conforte, que no hay pena que ella no alivie, que no consuele. Este ejemplo, sin querer, digo porque no pensaba en esto cuando lo mencionaba, el día viernes, ayer es precisamente, decía yo eso al final de la misa cuando pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre. Como una mamá siempre está al pendiente de nosotros. A una mamá no le importa que te caigas, ella es la primera que sale corriendo a recogerte, y más cuando eres un niño pequeño. ¿Qué es lo que hace una mamá? Sale corriendo, y les mencionaba yo el ejemplo cuando yo era pequeño, como mi mamá tenía un remedio para todo, que era un aceitito que decía aceite de palo, ¿no? Te caías, te raspaba, se te hinchaba y te echaba aceitito ese. Y era bueno, rápido desinflamaba y rápido hacía costra, ¿no? Y luego, cualquier cosita, si se caía uno, ella salía corriendo y arriba, levántate, y nos levantaba, ¿no? No digo la frasecita que usaba porque me da pena y está un poco vergonzosa. Era una frasecita como para niños, ¿no? Decía arriba Mickey Mouse, así nos decía, ¿no? Y nos levantaba, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucha ternura. ¿Por qué? Porque me hace pensar en la acción de nuestra Santísima Madre ante el frágil, ante el débil, ante el alma que sufre, ante el alma que está siendo purgada. María nos ayuda a cargar, nos ayuda a levantarnos y nos ayuda a purificarnos. El rezo del Santo Rosario por las almas del purgatorio es una acción buenísima, muy saludable para el cristiano. Entonces aquí ya aporta algo a nuestra vida espiritual, el que nosotros constantemente ofrezcamos nuestros rezos, nuestras obras de caridad. Yo veo que a menudo muchos lo hacen en la Eucaristía. Eso es bellísimo y es muy saludable para nuestra alma, ofrecer la Eucaristía también por el alma del purgatorio, por las almas del purgatorio, por nuestros fieles difuntos. Entonces ahí está la acción de María asistiéndonos ahí para pedir por las almas del purgatorio.
Esta doctrina que acabamos de ver, pues también nos podría traer muchas preguntas. Una pregunta que quisiera contestar, que me hacían el día jueves, me parece, era la cuestión de la temporalidad. ¿Cómo se da el tiempo en el purgatorio, por ejemplo? Por ejemplo, no es algo que podamos medir nosotros con nuestros propios conceptos de tiempo. La temporalidad, recuerda, y esto es algo muy filosófico, muy teológico, corresponde a las criaturas materiales, a los seres contingentes. Todo tiene una temporalidad, dependiendo del tiempo todo se va deteriorando, eso es la temporalidad. ¿Cómo se mide la temporalidad? Años, meses, días, horas, segundos, minutos, etcétera. Así se va midiendo, es medible. Pero al hablar de la realidad del purgatorio estamos hablando de una temporalidad diferente, que en Dios se conoce como eternidad, pero es una temporalidad que no es medible, así con las estructuras que nosotros tenemos, de tal manera que no puedo decir yo, mi familiar ya tiene 100 días en el purgatorio, ya seguramente ya salió. No, no se manejan así las cosas, son conceptos muy diferentes. Dice San Pedro en la primera carta, para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea, no conocemos sus parámetros de medidas de tiempo. Por eso en Dios es la eternidad. Nosotros aquí podemos estar pidiendo 100 días por las almas del purgatorio y decimos, no, pues ya, no. Aquí yo creo que la palabra correcta sería, hay que pedir siempre, en nuestras medidas temporales. La palabra, o nuestros conceptos, perdón, temporales, la palabra que más se puede relacionar con los conceptos de la temporalidad de Dios es el siempre, el eterno presente, un siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos que pedir por las almas del purgatorio? Siempre. No es decir, ya mi mamá ya está en el cielo, ya no, pues seguramente está con Dios, pero en su estar siempre con Dios, en mi medida son muy diferentes. No sé si a lo mejor los enredé más, pero digo, no podemos decir, pues es determinado tiempo y ya salió. No, pues eso no lo sabemos, ¿no? Igual tampoco podemos decir, va a salir dentro de 10 años, ¿no? Ya inmediatamente. Esto es un proceso que se da de una forma muy diferente en el cielo. Entonces la temporalidad es algo diferente. Y bueno, algo que me gustaría asentar para finalizar es precisamente esta noción de decir que el purgatorio no es un lugar de castigo, es un lugar de purificación. Y otro concepto o idea que tenemos que tener bien claro es el hecho de vivir planteándonos la creencia de estas realidades para esforzarnos por ser mejores, para ganarnos el cielo. El purgatorio existe. Ha habido revelaciones privadas como las que mencionamos. Está en la doctrina de la Iglesia, en la Sagrada Tradición y también, sobre todo, sustentado en la Sagrada Escritura. Es una realidad existente. Y tercero, la oración por las almas del purgatorio, de manera muy especial, pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Son 3 cositas. La existencia del purgatorio, bien clarita, sustentada en el magisterio, y nosotros esforzarnos por ser mejores en ese sentido. Y la tercera, la intercesión de nuestra Santísima Madre y la oración por las almas del purgatorio. Bueno, si bien creo que con esto tendríamos un tema ahí breve, conciso, acerca de lo que es el purgatorio. Las fuentes que utilicé: el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia, la Sagrada Escritura, en este caso la versión para los jóvenes, y
Un artículo también me iluminó mucho, de ahí saqué también varios puntos, de Así Prensa, que se llama 7 cosas que tienes que tener en cuenta sobre el purgatorio. Entonces hay bastante contenido en la red también. Aquí sí tienes que tener cuidado de las páginas que consultas. Hay páginas que son normalmente muy fundamentadas, por ejemplo, Así Prensa, Aleteia, Catholic League, no sé, son páginas que veo que se esmeran bastante por sustentar las cosas que a veces se exponen ahí. Y además de una manera muy fresca, muy coherente, muy buena. Y obviamente las que no deben de faltar: Catecismo de la Iglesia, recuerda, Sagrada Escritura, y si tienes acceso a lo mejor también ahí a la doctrina de algún santo padre, está perfecto para fundamentar cualquier tema teológico que tú quieras desarrollar. Bueno, sin más, me despido, agradezco al Señor haber estado con ustedes. Quisiera pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre. Pedimos por las almas del purgatorio. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te voy a dar la bendición, así como estamos sentados por la razón de la cámara. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormenta y nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré si estás conmigo.